Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los usos de la ley moral, como parte de nuestro segundo video sobre la doctrina de la salvación. Comencemos. Gracias por estar aquí y empecemos a aprender acerca de la ley moral. La ley moral es esa voluntad revelada para la vida de los ángeles en el cielo y de nosotros como hombres aquí en la tierra. Se llama ley moral, es esa voluntad que Dios expresa a las personas para que ellas la sigan, ¿verdad? Y en la historia hemos visto varios tipos de leyes, ¿verdad? Pero también varias leyes. Y hay un resumen de las leyes como principales, de las leyes morales principales, como de las más importantes o mencionadas, y en esas encontramos tres. La primera es que Dios ordena a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Pero también hay una segunda ley que Dios ofrece, y esa es la que le da a Moisés en el Sinaí con los 10 mandamientos que fueron escritos con su propio dedo en las tablas de piedra. Y allí en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 expresa toda esa ley, todos esos requisitos, reglas que ellos debían seguir. Sin embargo, todo el cuerpo de estas leyes de Moisés, incluidas el orden para el culto, cómo se debía hacer el servicio, las leyes civiles, todo esto fueron dadas a Israel, ¿verdad? Como ese cuerpo político, de forma política, y son solamente un muro de protección alrededor de estas 10 palabras. Son ese muro, son eso que Dios estableció que los hombres siguieran. Pero también tenemos que el Señor Jesucristo, cuando fue retado a identificar el gran mandamiento de la ley, lo redujo a 2. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice Mateo 22, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ese resumen como engloba la parte de fructificar y multiplicaos, obedecer la ley que estaba allí, la ley mosaica, y también amarás a Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Entonces es muy interesante ver cómo esta ley estaba escrita en el tiempo de Israel, en la piedra, ¿verdad? En estas piedras estaba escrita, pero luego terminó escrita en nuestros corazones. Y para hablar de esto quisiera que habláramos acerca de los fósiles. Los fósiles son estos maravillosos encuentros arqueológicos que tenemos en el mundo que revelan el pasado. Y así como nosotros vemos y encontramos en ellos un significado, de esa misma manera, el Señor escribió en nuestros corazones, tatuó, marcó esa ley, y ya no la tenemos en las tablas de piedra que las tenía Moisés, pero en nuestros corazones. Y estas detallan específicamente, así como los dientecitos de este dinosaurio, detallan de manera específica, precisa, concisa qué es lo que debemos hacer. Por eso es que es tan importante que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene las reglas, pero también las promesas que esas reglas, al obedecerlas, nos dan. Es como cuando nuestra mamá nos dice: si tiendes la cama y lo haces bien organizadamente, puedo darte un marshmallow, puedo darte un brownie, puedo darte un helado. Esa es la recompensa, pero para llegar a esa recompensa hay que cumplir una regla, una ley. Y para eso quisiera que habláramos acerca de algo, de un fósil, pero llevarlo a la vida más real, más aplicada. Este es el Megalosaurus, que fue un fósil desenterrado en Inglaterra en 1676. 1676. Un profesor de la Universidad de Oxford lo identificó como perteneciente a un gigante humano. Pero en 1824, William Buckland lo que hizo, fue darle
un nombre distinto a este fósil y 20 años después lo identificaron como el Megalosaurus, que fue un dinosaurio extinto, y Richard Owen fue el que dijo no, este es un dinosaurio. Y acá puedes ver, fue bautizado como el megalosauro y es una imagen real que la encuentras el día de hoy, pero que fue encontrada en 1676. Así como este fósil fue encontrado en tiempos antiguos, hace muchos años, hace muchísimos años, Dios decidió tener ese plan perfecto en el que Él nos creara, pero nosotros ya sabemos lo que pasó con Adán y Eva, rompimos ese plan ideal, así que Él manda a Jesucristo para que nosotros tengamos ya la ley no escrita como la tenía Moisés en tablas físicas, sino en nuestros corazones. Y en el Nuevo Testamento se muestra que bajo el evangelio de la ley la ley ceremonial fue acabada, expiró, la ley civil expiró. La ley ceremonial acabó porque solo era para Israel. La ley civil, la de la sociedad, expiró porque solo era para Israel. Aquí en Estados Unidos hay diferentes leyes ya, en Colombia, en Venezuela, en México, en Uganda, en Nicaragua, en Francia, en Turquía, hay otras leyes. Entonces la ley civil expiró. Pero la ley moral, esa ley que involucra nuestro corazón, sigue vigente. Está escrita en el corazón del hombre desde la creación y fue ratificada como pacto de obras confirmado por Cristo y nos obliga a todos nosotros los seres humanos a que la obedezcamos. Pero entendamos para qué nos sirve. ¿Para qué sirve la ley moral? La ley moral nos sirve para condenar el pecado. La ley moral nos ayuda a ver que el pecado es algo horrible, que el pecado nos lleva a un camino que no tiene un final feliz. Después de la caída de Adán, vemos que la ley nos sirvió para restringir el pecado, para denunciar la pecaminosidad humana, para condenar a todo pecador. Porque entonces dice como que, por ejemplo, no desobedezcas, porque si desobedeces, esto es lo que pasa. Asimismo pasó con la ley, condena el pecado. No hagas esto porque te pasa esto, condenación de pecado. Pero también nos muestra nuestra necesidad de Cristo. La ley moral nos lleva a Cristo. Nos muestra que Él es el Salvador que necesitamos. Romanos 7:7 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Además, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Es decir, que cuando, por ejemplo, nos dicen, no hagas mala cara, no hagas una cara fea, ¿verdad? No hubiéramos sabido que esa cara fea es fea si no nos hubieran dicho no hagas esa cara fea. Es decir, que por la ley conocemos el pecado y por conocer el pecado vemos la necesidad que tenemos de Cristo. Nos vemos como aquellas personas malas, como aquellas personas maléficas, incluso peores que esta actriz en este rol de Maleficent que hizo, ¿verdad? Porque el pecado, la ley nos enseña a odiar ese pecado y a buscar ese perdón. Entonces nos lleva a buscar el perdón en Cristo y solamente en Él. Entonces la ley moral sirve para condenar el pecado, denunciarlo, para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo y para llevarnos a la búsqueda del perdón. La ley moral nos enseña la realidad del pecado, que los seres humanos caídos seguimos siendo agentes morales, que tenemos un corazón, una conciencia y que somos responsables ante nuestro Hacedor, porque Él va a juzgar el pecado, pues el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Sin is the lack of conformity with the law of God or the transgression of it. Entonces aquí vemos cómo esto tiene todo que ver con lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y esta es la noticia feliz que tenemos, Colosenses 2:14. Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos piensan que la ley moral ya no obliga a los cristianos como personas justificadas a cumplir ciertas demandas, que ya no tenemos que obedecer, que no tenemos que ser buenas personas porque Cristo murió en la cruz por nosotros y ya no tenemos ley moral. Pero la verdad es que sí tenemos una ley moral. Cristo quitó nuestros pecados y los clavó
clavó en la cruz nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros no le demos lo que Él merece. Para el cristiano, esta ley es beneficiosa porque nos enseña a conocer nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro mal corazón, y nos enseña a mirar a la cruz, a mirar a Cristo y a buscar, como hablábamos, seriamente el perdón de pecados y la justicia que hay en Cristo. Nos enseña a odiar el pecado y a deleitarnos en toda justicia. Entonces, amar la ley de Dios es una muestra de que hemos entendido que Dios nos ha perdonado. Amar la ley de Dios es una muestra de que hemos entendido la obra de Cristo en la cruz. Amar a Dios y tomar la ley moral como regla de vida es una marca de gracia, y por esta razón, todos los que creemos que somos hijos de Dios nos deleitamos en agradar a nuestro Padre. Hacemos su voluntad en la tierra, y la gracia que Él nos ha dado nos capacita para ir en una vida obediente a Cristo. Y también nos enseña 3 puntos. El primero, que tenemos que desear la ley de Dios. En mi caso me gusta mucho el chocolate con el mango en el helado. Mango con chocolate, me encanta. Pero me pregunto, ¿deseo a sí mismo como deseo un helado de chocolate y mango la ley de Dios? Entonces eso me hace cuestionarme, desearla. Segundo, obedecerla, de la misma manera como por ejemplo cuando jugamos FIFA o cualquier otro videojuego, obedecemos las instrucciones, obedecemos los consejos que nos dan. De ese mismo modo debemos obedecer la ley de Dios. Y también proclamarla como si nos hubiéramos encontrado un tesoro, el mejor tesoro de nuestras vidas, lo más grande, lo más hermoso, lo único que no perece. Y es por eso que quisiera que hoy reflexionáramos de esto, de la belleza que hay en Cristo, de la belleza que hay en que Él nos haya dado una ley para poderla obedecer, y que ya no dependa de nuestras obras, sino de las obras de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Y gracias a Dios por Cristo, por su belleza, gracias a Dios damos por Cristo, porque Él nos enseñó que el pecado nos aleja de Él y nos lleva a buscarle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cada día desea la palabra de Dios, obedécela y proclámala. Y con todo tu corazón, vive para obedecer a Cristo y para darle a Él tu vida y tu obediencia. Como parte de nuestra sección Memoriza, vamos a memorizar Colosenses 2:14. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y como parte de nuestra sección Realiza, vas a realizar un póster en Canva con imágenes de los 3 puntos más importantes que aprendiste de esta lección sobre la ley moral. Tú decides cuáles son esos puntos. Espero que hayas aprendido así como yo aprendí y que vivamos todos agradando a Cristo. Dios te bendiga y hasta pronto.